Bienvenidos, miércoles 29 de enero de 2025 y aquí estamos por la pantalla de DNews para toda Latinoamérica y el mundo contándote lo que está pasando en esta nueva era que se ha abierto en los Estados Unidos y cómo las decisiones que está tomando Donald Trump desde la Casa Blanca sin precedentes, muchas de ellas por la ambición, por la amplitud, por la agresividad, están modificando el panorama de toda América Latina. Y aquí lo central tiene que ver con esta política sin antecedentes en términos de lo duro frente a la inmigración irregular, con novedades importantes de las últimas horas, y es el gran golpe que se le ha dado en la ciudad de Nueva York al Tren de Aragua, esta organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón en Venezuela, en el estado de Aragua, de allí su nombre, y que a partir del éxodo sin parangón que se vivió en Venezuela en los últimos 5 o 6 años, cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que dejar Venezuela, aprovechando esas redes que se crearon de expatriados venezolanos, esta red se extendió por todo el continente, primero llegando a muchos lugares de Colombia, de Ecuador, de Chile y después yendo hacia el norte, a México y también hacia los Estados Unidos. Estas imágenes son de la redada que se realizó en el Bronx, dentro de lo que es la ciudad de Nueva York, en horas de la madrugada, y aquí tenés el anuncio oficial de quien se acababa de estrenar como secretaria de Seguridad Nacional, que tiene a su cargo toda la política de seguridad y toda la política migratoria. Estamos hablando de Kristi Noem, una de las más cercanas aliadas a Donald Trump, que se estrenó supervisando personalmente esta operación. Nuestro trabajo comenzó a las 3 de la madrugada, hora de la ciudad de Nueva York, para arrestar a inmigrantes ilegales. Entre esos arrestos estaba el líder de esta viciosa banda venezolana, el Tren de Aragua. Estamos sacando de nuestras calles a estos criminales. ¿A quién se refería en este operativo que se realizó en la Ogden Avenue de el Bronx? Y ahí la ves a Kristi Noem con el chaleco que dice ICE, es decir, el Servicio de Aduanas. Este es el hombre del que estábamos hablando. Anderson Zambrano Pacheco, 25 años. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué lo buscaban? Bueno, porque él había protagonizado algunos de los hechos más violentos protagonizados por el Tren de Aragua en Nueva York. Estas imágenes que son del año pasado, que vas a ver ahora, de un ataque que realizó el Tren de Aragua a Colorado. Acá está. Esto es Aurora, ciudad importante en el estado de Colorado. ¿Y qué hizo el Tren de Aragua o esta célula del Tren de Aragua bajo el liderazgo de Anderson Zambrano Pacheco? Directamente tomar un complejo de apartamentos, tomar esta vivienda por asalto. Fíjate, portando armas largas, encapuchados muchos de ellos, aunque terminaron siendo identificados. Bueno, tuvieron aterrorizado a todo un edificio y a todo un barrio en Aurora, Colorado, durante varias horas. Los venían buscando desde ese momento. Ya había Estados Unidos arrestado a varios miembros del Tren de Aragua vinculados a este incidente, pero faltaba el líder, Anderson Zambrano Pacheco. Bueno, fue arrestado en este operativo que estuvo liderado por el Departamento de Seguridad Nacional de Kristi Noem, por ICE, que es el Servicio de Control de Aduanas y de Control de Fronteras de los Estados Unidos, por la propia Kristi Noem. Y aquí hay dos opciones. Una es que sea directamente extraditado de Nueva York a Colorado y que sea procesado en el estado de Colorado. Y hay otra opción que es su extradición más allá, el envío hacia Venezuela. Bueno, hay toda una discusión sobre si van a ser deportados a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque hay demasiados vínculos que señalan hasta qué punto el Tren de Aragua es una organización que en muchos casos actúa bajo los servicios del régimen venezolano. El caso más extremo de esta vinculación, por supuesto, el asesinato de Ronald Ojeda en Chile, por lo cual Chile, el gobierno chileno, la fiscalía chilena apuntó directamente al régimen venezolano y se mencionó puntualmente la figura de Diosdado Cabello como quien habría dado la orden a miembros del Tren de Aragua para que realicen el operativo contra Ronald Ojeda, con lo cual no sería entonces la mejor decisión llevarlos a Venezuela porque sería garantizar su impunidad. Podrían ser muchos de los miembros del Tren de Aragua extraditados a El Salvador,
hay negociaciones que se están llevando adelante entre Nayib Bukele y el presidente Donald Trump precisamente para eso, para que Bukele en su cárcel, que es el CECOT, el Centro de Operaciones para la Contención de Terroristas en El Salvador, la cárcel más grande de América Latina, reciba al Tren de Aragua o a miembros del Tren de Aragua para desbaratar directamente y definitivamente el funcionamiento de esta organización. Justamente hablábamos Ecuador como uno de los países en los que el Tren de Aragua ha movido sus tentáculos, donde ha causado el terror, y fue en Ecuador donde veíamos ayer la presencia de Edmundo González Urrutia. Y esto es lo importante, para que se entienda cómo muchas de las cosas que se están moviendo o muchos de los botones que se están tocando en el tablero que está en Washington DC empiezan a impactar en todo el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy una Venezuela más preocupada con lo que está pasando con el Tren de Aragua y porque tenés a otros países que empiezan a reaccionar. Ayer Noboa, el presidente ecuatoriano, lo recibía a Edmundo González Urrutia. Y en el marco de esa recepción, en el marco de ese galardón que le entregaban, a propósito, hoy ya se encuentra en Perú Edmundo González Urrutia. En un ratito va a estar yendo al Palacio Pizarro, donde va a ser recibido por Dina Boluarte, y estamos en vivo allí con Carmen Alvarado. Vamos a ir en un ratito hacia allí, pero te lo quiero adelantar. Ahora, ayer, cuando estaba en Ecuador, Noboa anunciaba la decisión de declarar organización terrorista extranjera al Tren de Aragua, lo mismo que había hecho la semana pasada Donald Trump. Escuchemos a Noboa. Pero creo yo que ya se acabaron los tiempos o el momento de solo condenar. Uno tiene que actuar, y tiene que actuar de manera fuerte, asimismo como las personas que amenazan a la democracia actúan. Nosotros, después de una larga conversación, hemos llegado a 3 puntos claves de cooperación y de apoyo a la democracia y la institucionalidad en la región y específicamente en Venezuela. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Muy importantes gestos los que está dando aquí Noboa, que muestra claramente la decisión de alinearse a los Estados Unidos. Fíjense que el concepto que utiliza para referirse a Edmundo González Urrutia es el mismo que inauguró Marco Rubio como secretario de Estado de Donald Trump, presidente legítimo de Venezuela. Acto seguido, lo que decía antes, este ofrecimiento a quienes hoy dependen del petróleo venezolano de vender petróleo ecuatoriano para que no tengan que seguir dependiendo de Venezuela y de esa manera no seguir financiando al régimen. Esto en el marco del pedido que hizo en estas horas un senador de los Estados Unidos ante el Congreso para impulsar un proyecto que prohíba directamente cualquier tipo de comercialización de petróleo hacia Venezuela, una dirección en la que se está moviendo la Casa Blanca, aunque aún sin haber tomado definitivamente ese paso. Mientras tanto, mientras se realiza esta presión desde un Noboa que obviamente está pensando en su campaña electoral, que está pensando en que en menos de 2 semanas hay elecciones presidenciales y que obviamente su principal rival, la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata del partido de Rafael Correa, evidentemente va a querer allí plantear una polarización como ya lo hizo antes. De un lado las fuerzas cercanas a Nicolás Maduro, del otro lado las fuerzas cercanas a las ideas de la libertad. Es esa esencialmente la dicotomía que está planteando Noboa, por eso también hay que leer en esa clave estas decisiones.